Muy buenas tardes, Dios me los bendiga a todos. En esta hermosa tarde, bueno, el Señor hace días puso en mi corazón una palabra para todo el mundo, para los jóvenes, por una problemática que se está presentando hoy en día con la juventud principalmente. Sé que no solamente son los jóvenes, también hay gente adulta que está en esa misma problemática. Y la problemática la cual estamos viviendo en estos tiempos, digo viviendo porque no estoy excepta a que esto pueda pasar en mi familia, con mis hijos, Dios los guarde de esa confusión. Pero no podemos decir que estamos exceptos de esas cosas. El Señor había puesto esta palabra en mi corazón hace varios días y hoy encontré la oportunidad para grabar este video y compartirlo con todos los seguidores de Cristo, con todos los que siguen mi página, con todos los que tienen su corazón abierto para Dios, porque estamos en tiempos peligrosos, en tiempos donde cualquier pensamiento, cualquier cosa puede entrar en el corazón de nuestros hijos, en nosotros mismos como cristianos, porque hay muchos cristianos confundidos por tantas cosas que están pasando en el mundo. Pero esta palabra que el Señor me ha dado, sé que será de gran bendición para todos, así como lo ha sido para mí. Y vamos a elevar una oración, o voy a elevar una oración para que sea Dios tomando el control en esta mañana, en mi corazón, en mi pensamiento, que no sean mis emociones, sino que sea su palabra verdadera expuesta en esta hermosa tarde. Padre amado, te doy gracias por la bendición, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra por estos medios, Señor, por estas redes sociales, que es un medio que si es bien usado, Dios, será de gran bendición y edificación para todos los que escuchen tu palabra, para todos los que vean este video, que con el propósito de este video es compartir, que la gente se convierta a Cristo, que los jóvenes salgan de esa confusión en la cual se encuentran. Entonces, no solamente jóvenes, también muchos adultos están cayendo en esa confusión. Padre, te doy gracias, te doy gloria, honra y honor porque tuyo es. Te pido que me ayudes en esta hora a disertar esta palabra, esta reflexión, que sé que será de gran bendición para todos aquellos que la escuchen y que la atesoren en su corazón. Dios es bueno, le doy la bienvenida al Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Este es un video que en verdad Dios puso en mi corazón y encontré la oportunidad ahora de hacerlo. Y quiero compartir con ustedes en el libro de Génesis, pero antes de compartir esta palabra, iniciando con este libro de Génesis, fueron los libros que Dios puso en mi corazón. Puso Génesis, Romanos y Daniel. La problemática que se está viviendo hoy en día acerca de los jóvenes es que están teniendo confusión en cuanto a su personalidad, en cuanto a su origen humano, porque estamos hablando de un origen humano que está siendo cambiado, sea espiritual, psicológica o de pensamiento, creyéndose que son animales. Se habla de los terrian. Dice que un terrian es una persona que se considera o se identifica con un animal, sea psicológica, emocional o espiritualmente. Pues esas personas que se identifican, pueden identificarse con un perro, pueden identificarse con un lagarto, pueden identificarse con una culebra, etcétera. Pero sabemos, los que conocemos la palabra, sabemos que son situaciones que son bastante profundas y delicadas, porque la palabra de Dios dice que estamos en tiempos peligrosos,
tiempos en los cuales cualquier persona puede ser llevada por vientos de doctrinas erradas, por situaciones equivocadas que los conducen a la locura, que los conducen a la perversidad, que hacen que pierdan la cordura. Muchas cosas que se están presentando en el mundo. Ahora, nosotros vemos las guerras que se están presentando entre países, entre ciudades, y esa es una guerra física que se está viendo, que la gente, por ejemplo, Irán, Estados Unidos, Ucrania, todos esos países están teniendo guerras físicas. Pero nuestros jóvenes actualmente están teniendo guerras espirituales, guerras invisibles que se manifiestan a través de lo que ellos hacen. Pero cuando nosotros, digamos, no tenemos conocimiento de la palabra, nosotros lo vemos como algo natural, como algo normal, como algo que va a ser pasajero, como algo que no va a tener tanta trascendencia. Pero ojo, que nosotros como padres debemos estar atentos en cada comportamiento de nuestros hijos. No podemos poner en poco cualquier comportamiento. Debemos de dar seguimiento y estar atentos al comportamiento de nuestros hijos. Pero cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder guiar a nuestros hijos por el camino del bien. Así como lo dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando huele viejo, no se apartará de él. ¿De qué no se va a apartar? Del camino por donde tú lo instruiste. El camino del bien, el camino de la justicia, el camino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, todo el público en general, la palabra que el Señor ha enviado en esta mañana para que los jóvenes salgan de esa confusión, a unos jóvenes, no solamente, también los adultos salgan de esa confusión, porque hay mucho adulto que también está confundido. Y quizás a muchos les causa gracia, les causa risa, le dicen eso es una locura, pero en realidad es algo más grave de lo que muchos piensan, porque dice que puede ser algo psicológico, algo emocional o algo espiritual. Cuando es espiritual es tremendo, porque lo psicológico, lo emocional, hay psicólogos para atender los problemas mentales, pero cuando es espiritual, solamente el Dios de la gloria, el Dios del poder, puede sacarte de ese estado. Entonces voy a leer para ustedes, voy a empezar con el libro de Génesis. Pues en este libro el Señor te aclara a través de su palabra que Él no hizo gente con pensamientos de animales, sino dice su palabra que Él lo hizo a imagen y semejanza de Él. Y Dios es un Dios que razona, un Dios inteligente, un Dios sabio, un Dios poderoso. Entonces, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, porque vamos a tener pensamientos de animal. Ahora, también el Señor dice que Él hizo todo separado, que Él hizo las plantas, primero creó todas las plantas, la tierra, las aguas, las cataratas, los abismos, los mares, todo lo creó Dios. Después creó los animales y por último creó al hombre. Entonces, voy a leer para ustedes en el nombre poderoso de Jesús en Génesis capítulo 1, el versículo 24 hasta el 26. Y dice, luego dijo Dios, después que ya Él había creado muchas cosas, había creado las plantas, los mares, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno.
Dice el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba hablando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque noten que no dice voy a hacer. Dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está hablando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, aquí podemos ver que si Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿cómo podemos estar confundidos? ¿Cómo podemos creernos en un tiempo? Porque desde que nacimos, o los jóvenes que hoy en día se creen terrian, cuando ellos nacieron no tenían ese pensamiento. Eran niños normales, crecieron siendo jóvenes, adolescentes normales. ¿Y por qué ahora en este tiempo que quizás tienen 15, 16, 20, 25 jóvenes de diferentes edades, ahora se le ha cambiado ese pensamiento a creerse animales o a ser compatibles con animales o a tener conexión con animales? Eso es algo que no tiene fundamento, porque aquí la palabra de Dios es muy clara. Más bien son cosas que acontecen cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre se aparta de Dios. Y voy a leer para ustedes en Romanos desde el verso 18 al 28. Y les voy a leer el por qué muchas personas que están en esa situación se creen animales o se creen compatibles con animales, tienen una mente confundida. Perdón, tienen una mente confundida. Y Dios permite todo eso. ¿Saben por qué? Cuando el hombre se aparta de Dios. Dice, voy a buscarles en Romanos, en el nombre poderoso de Jesús, Romanos desde el 1, capítulo 1, verso 18 hasta el 28. Ustedes pueden buscarlo en su Biblia y van a corroborar este pasaje donde Dios habla, lleva como título la culpabilidad del hombre. Nadie en esta tierra es inocente de lo que le pasa. ¿Por qué? Porque todos oímos y conocemos de la palabra de Dios, pero nosotros tomamos la decisión de escuchar y de aceptar y de atesorar en nuestro corazón la palabra y ponerla en práctica. Pero también tomamos la decisión de rechazarla. Entonces, ¿por qué hay muchas personas que andan en confusión? Porque hay muchas personas confundidas, porque no quieren aceptar a Dios en su corazón, no quieren a Dios en su vida. Y el que no tiene a Dios, el enemigo, está a la puerta, entra y hace con él lo que quiera. Eso es así. Porque la palabra de Dios dice, el que no crea la verdad, pues crea la mentira. Y cuando tú no abres tu corazón para Dios, entonces va a venir el enemigo y va a poner mentiras en tu corazón. Y como tú no crees en Dios, vas a creer en lo que el diablo te dice. Y eso es lo que está pasando hoy en día con mucha juventud. Porque no aceptan a Dios en su corazón, andan en rebeldía, creen que Dios existe, mas no creen en lo que Dios puede hacer en su vida. Y les voy a leer en Romanos 1, 18 al 28. Y habla de la culpabilidad del hombre. El por qué mucha gente hoy en día, sus mentes están confundidas. Y están creyéndose cosas que Dios no hizo de ellas, pero que Dios lo permite por su desobediencia. Dice en Romanos 1, del 18 al 28, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo presentó Dios su verdad? A través de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él se mostró a sí mismo. Porque la palabra de Dios dice, hablando el mismo Jesucristo, dice, el que me ve a mí, ha visto a mi Padre. Dios es la clara versión de Dios Padre, Jesucristo. Jesucristo. Así que cuando Jesucristo vino a la tierra, el pueblo de Israel no lo reconoció, no lo glorificó y se extraviaron en sus propias concupiscencias. Entonces dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no caminar con Dios. No hay excusa para no creer en Él. Dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, ¿por qué lo conocieron? Por medio de Jesucristo. Porque, como les mencioné anteriormente, hablando el mismo Jesucristo, diciendo, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre se refleja en mí. Porque mi Padre y yo somos uno. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día la gente no acepta lo que Dios ha hecho en ellos, sino que ellos en su necio razonamiento dicen, pues, yo puedo ser hombre porque yo siento que soy hombre. O yo puedo ser mujer porque yo siento que soy mujer. En pocas palabras, ellos están diciendo, Dios se equivocó. Dios hizo las cosas mal. Y cuando ustedes actúan de esa manera y cuando piensan de esa manera, a Dios lo van a tener como enemigo. Lo van a enojar porque Dios no se equivoca. Dios no es un ignorante. Dios es sabio e inteligente y Él sabe cómo hizo las cosas y cómo las sigue haciendo. Entonces, cuando usted dice, yo soy hombre siendo mujer, usted está pecando contra Dios. Y cuando usted dice, yo soy mujer siendo hombre, usted está pecando contra Dios. Porque Dios todo lo hace perfecto. Dios todo lo ha hecho bien. Y dice la palabra de Dios, dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso los fariseos no entendían, los escribas no entendían lo que Dios hablaba por medio de las parábolas, porque tenían sus corazones entenebrecidos y en estos tiempos no ha cambiado nada. Muchas personas no entienden la palabra de Dios. Muchas personas no saben lo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se han envanecido en sus razonamientos, en su necio corazón. Y por eso hay tantas locuras en este mundo. Y dice la palabra de Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Empezaron a adorar imágenes. Dijeron, este Dios que nos habla a través de Moisés, a través de Abraham, a través de los profetas, no es mejor que lo que nosotros hagamos con nuestras propias manos. Lo tenemos visible, lo podemos ver. A este Dios no lo vemos. Y eso fue lo que ellos pensaron en su corazón.
Así como cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley. En Éxodo 33 dice que él subió a recibir las tablas de la ley, en el pasaje de Éxodo. Y ellos, cuando vieron que Moisés se tardaba mucho, le dijeron a Aarón, haznos una imagen. Necesitamos un Dios que vaya en pos de nosotros, porque este hombre, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que haya sido de él. O sea, en pocas palabras, ellos se imaginaron, ya se lo comió algún animal del monte, algún león, algún tigre. Necesitamos un Dios, porque así hay personas que necesitan tener imágenes en su casa para poder vivir, para poder tener fe. Y la palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 lo dice. O sea, para tener fe tú no necesitas tener imágenes en tu casa, pues Dios lo prohíbe, a Dios no le agrada. Porque entonces tu fe la vas a poner es en la imagen y no en el Dios invisible de la gloria. Y esto fue lo que hizo este pueblo y lo que hoy en día están haciendo muchas personas, y por eso sus mentes están siendo extraviadas y reprobadas por Dios. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y hoy en día estamos viendo eso. Creerte un animal, estás deshonrando tu cuerpo. Estás exponiéndote a que te agredan, estás exponiéndote a que se burlen de ti, a que te hagan menos. Porque mucha gente no va a entender que lo que está aconteciendo es espiritual, que es el enemigo que ha puesto esas cosas en tu corazón para destruirte. Nosotros como cristianos entendemos a través, por medio de la palabra de Dios, de que es algo espiritual y que tenemos que orar por las personas que están en esa situación. Por eso el Señor puso esta palabra en mi corazón y que la enviara, que la grabara y la enviara para que muchos jóvenes salgan de esa situación, de ese estado en el que se encuentran hoy en día. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, el cual es honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dice el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hombres con hombres, en aquel tiempo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dejaron el uso natural, que es un hombre con una mujer, y se entregaron a sus pasiones lascívicas. En estos tiempos también se está viendo, en estos tiempos se ve de toda clase de corrupción en las personas. ¿Por qué? Porque no han glorificado a Dios, no han aceptado a Dios en su corazón, no le han dado gracias, no le dan gracias por lo que Dios ha hecho en su vida, por el aire que respiramos, por el sol. Su palabra dice que sale el sol sobre buenos y sobre malos, que llueve sobre justos y sobre injustos. ¿Cuáles son los justos? Aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón. Y los injustos, aquellos que todavía andan en sus caminos y no han querido abrir su corazón a Dios. Sin embargo, Dios no hace excepción de personas y Él, su misericordia la extiende para todos los días. Por eso usted, aunque no ha aceptado a Dios en su corazón, todavía sigue siendo bendecido. Quizás le va bien en su trabajo, quizás le va bien en su hogar, pero recuerde que eso no va a ser siempre, porque va a llegar un momento en el que el Señor
va a hacer algo con tal de que tú le busques, con tal de que tú voltees tu rostro hacia Él y le des la adoración que Él se merece. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, que es lo que estamos viendo hoy en día con esas personas que se creen terrian, que se identifican con animales, porque son personas que están alejadas de Dios, que no buscan de Dios, y por eso el enemigo empieza a meter pensamientos erróneos, pensamientos equivocados, y el Señor lo permite, porque si Dios no te va a obligar a ti a que lo busque, Dios no te va a obligar a ti a que lo acepte, Dios no te va a obligar a ti que le abras las puertas de tu corazón. Él busca la manera, intenta, te habla, quizás a través de profeta, a través de la palabra, a través de sueños, quizás el mismo Dios te ha hablado audiblemente y aún así tú lo rechazas. Entonces, ¿qué va a hacer, Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Si la palabra de Dios dice en el Salmo 91, el que habita al Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si tú no habitas al abrigo del Altísimo, no puedes morar bajo esa sombra. El Señor no te puede estar amparando todo el tiempo porque tú no lo quieres, tú lo rechazas. Tú dices que no lo necesitas. También Santiago 4:7 dice, someteos pues a la voluntad de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo vas a tener fuerza para resistir si no te sometes a la voluntad de Dios? Si no aceptas a Dios en tu vida. Y todo lo que estamos viendo hoy en día, los terrian, personas que están haciendo locuras, que hacen cantidad de cosas contra los niños, cambiándole el sexo, porque están alejadas de Dios. Sus mentes están reprobadas. Están haciendo locura. Y el Señor aún está extendiendo su misericordia para ti y para todos aquellos que andan equivocados, que andan atados, encadenados, que el enemigo está aprovechando ese extravío para entrar en tu corazón y atarte. Pero el Señor en esta hora, a través de esta palabra, quiere que seas libre en el nombre poderoso de Jesús, porque en Él está la potestad de libertarte. Y te voy a leer otro pasaje que se encuentra en Daniel, en el capítulo 4. Voy a leer para ti en el nombre poderoso de Jesús. Estos fueron los pasajes que el Señor me dio para que los leyera. Se encuentra en Daniel, capítulo 4. Vamos a mirar aquí. Capítulo 4, 30 y 34. Y con este versículo les voy a terminar esta hermosa palabra, hermosa enseñanza y reflexión para nuestra vida, para todos aquellos que tienen esa mente confundida, que el enemigo aprovecha. Esta es una historia. En el libro de Daniel se encuentra esta historia del rey Nabucodonosor, un rey de Babilonia, que él en aquellos tiempos era grande, pero que él no reconoció en su corazón, o no reconocía, porque después reconoció, que era Dios quien lo había colocado en ese lugar, y que toda la riqueza y la grandeza que él tenía fue por medio de Dios. Sin embargo, el Señor le manda un aviso a través de sueños. Y este profeta Daniel, este joven, se lo interpreta y le da el consejo de que tenga en cuenta lo que Dios le ha mostrado a través de sueños. Pero este hombre, aún así, no reconoce en su corazón en ese momento de que Dios era el que lo había puesto en ese lugar, quien lo había coronado como rey, quien lo había hecho grande, quien lo había hecho fuerte, sino que él miraba sus propias fuerzas. Y entonces ahí es donde viene el problema. Muchos he escuchado por ahí que esta problemática de la gente que se cree terrian viene
desde la Biblia, bíblicamente, y efectivamente, bíblicamente es, pero no es como lo están cogiendo los jóvenes hoy en día. Porque en este caso fue el mismo Dios que lo hizo para castigar a este rey y que él pudiera reconocer en su corazón de que Dios era quien lo había puesto ahí, y la gloria y la honra era de Dios y es de Dios y será de Dios por los siglos de los siglos. A diferencia de los jóvenes que hoy se creen terrian, no es el Señor quien los pone así o que los tiene así, sino son ellos por haberse descuidado, por haberse alejado del Señor, y el enemigo está tomando ventaja. Así que voy a leer para ustedes, en el nombre poderoso de Jesús, el verso 4, capítulo 4, verso 30. Dice la palabra de Dios: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Imagínense ustedes, hablando de esa forma, y ya Dios le había mostrado los sueños, porque le mostró 2 sueños. Y aún así no se arrepintió, sino que siguió con su altivez, con su vanagloria, y no glorificó el nombre de Dios en ese momento. Dice la palabra de Dios en el verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y dice el verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Miren, Dios tiene el dominio sobre todo, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el universo, sobre las constelaciones, sobre todo lo creado, lo visible e invisible. Dios tiene el dominio. Así que le aconsejo que se haga amigo de Dios, que le sirva al Señor con todo su corazón, para que no tenga que estar en la situación en la que se encuentra hoy en día, para que sus mentes no sean confundidas como están los jóvenes hoy en día, que creyéndose animales, identificándose con los animales. Si en este caso Dios le castigó a este rey, pero fue el mismo Dios que lo hizo, porque Él le robó la gloria. Y dice la palabra de Dios en el verso 33, dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo, escuchen bien, quiero que analicen bien estas palabras, porque él no fue convertido en un animal. Él, su razonamiento fue mudado, pero su apariencia física solamente fue un poco alterada, por cuanto él no tenía el razonamiento para cortarse las uñas, para quitarse el exceso de cabello, sino que él, su pensamiento, su razonamiento era de animal. Pero no fue convertido en un animal como lo están haciendo los jóvenes de hoy en día, disfrazándose de animal. De animal. Pero si nos damos cuenta, aunque ellos se disfracen de animal, ellos no se meten a vivir con los animales. Porque el que se cree cocodrilo no se mete a un lago a vivir, porque ellos son conscientes de que los cocodrilos se lo pueden comer, porque ellos son conscientes de que se pueden ahogar. Un cocodrilo no razona, un cocodrilo está en su hábitat, pero estos que se creen
Terian, ellos razonan y ellos saben que no pueden estar en todos los lugares. Analicen, o sea, tienen todavía la voluntad de elegir, tienen la voluntad de estar o no estar en cualquier lugar. O sea, quiere decir de que tienen que tomar la decisión de desistir de esas cosas absurdas y buscar de Cristo, porque Cristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Continúo en el verso 33, dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas. Creció como plumas de águila, mas no tenía plumas de águila. Y sus uñas como la de las aves. Ustedes saben que cuando a muchas personas, bueno, a mí no me crecen así tan largas, pero a muchas personas que hemos visto récord Guinness de uñas larguísimas, por el mismo peso de la uña, como no hay contrapeso de la uña con el dedo, entonces ella por la gravedad cae y se ven como uñas de animales o raíces. Pues esto le pasó a este rey. Como él no tenía razonamiento para decir tengo las uñas largas, me las tengo que cortar, entonces las uñas crecieron hasta el tiempo en que fue devuelto su razonamiento. Y dice la palabra de Dios, que más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, me imagino que ya esto lo dijo después que ya Dios le perdonó su pecado y le devolvió su razón de hombre. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Dice que su dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces, mis amigos, mis hermanos jóvenes, se dan cuenta que en este caso Nabucodonosor recibió un castigo por quererle robar la gloria a Dios, pero que un momento dice que él alzó sus ojos hacia el cielo y le pidió perdón a Dios, reconociendo que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que toda la gloria y la honra es para Él. Así que esto fue un castigo. Lo que ustedes están haciendo actualmente es un castigo contra sí mismo, contra su cuerpo, contra su integridad. Así que reciban a Dios en su corazón para que sus mentes no sean confundidas, porque el enemigo está tomando ventaja a través de esa locura, porque es algo que no tiene razón. Ustedes pueden determinar, porque si ustedes determinan de que no pueden entrar a un lago porque, aún creyéndose cocodrilos, no pueden entrar a un lago porque se ahogan o los mismos cocodrilos se lo comen, entonces ustedes tienen la capacidad de decidir, de volverse de ese mal camino. Tienen la capacidad de hacerlo. No se dejen confundir por el enemigo, porque no es Dios. Dios permite muchas cosas, sí, cuando uno se aleja. Cuando nosotros no queremos abrirle el corazón a Dios, Dios lo permite. Mas no quiere decir de que Dios está de acuerdo con lo que hacemos. ¿Por qué lo permite? Porque Él nos dio libre albedrío. Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones propias. Pero no quiere decir que todas las decisiones que nosotros tomamos a Él le agrada. Así que este mensaje es para todos aquellos que se creen Terian y que creen que están haciendo las cosas correctamente y que creen
de que Dios aprueba esa situación o esa condición en la cual ustedes quieren estar y que tienen la oportunidad de devolverse de esos caminos erróneos, porque el Señor tiene una esperanza para ustedes, tiene una vida eterna, tiene un galardón, quiere bendecirlos, quieren que vivan bien, no quiere que deshonren sus cuerpos, no quieren que dañen su integridad, porque en la condición en la que ustedes se encuentran, se están exponiendo a muchas cosas peligrosas, a muchas cosas vergonzosas, a muchas situaciones donde les va a dañar su espíritu y pueden hasta perderse. Así que les invito en esta hermosa tarde a que reflexionen y que se devuelvan de esos caminos, porque dice la palabra de Dios que Nabucodonosor, como quiso robarle la gloria a Dios, Dios lo castigó porque ya Dios le había avisado de lo que estaba haciendo. Así como el Señor en esta tarde les está avisando a ustedes de lo que están haciendo, y Dios no quiere que ustedes se pierdan, sino que procedan al verdadero arrepentimiento y puedan entrar al reino de los cielos y se puedan gozar con el Señor eternamente. Ustedes no son animales, no tienen ninguna conexión con animales, porque ustedes fueron creados a la imagen y semejanza del Dios mismo, de ese Dios que no se ve pero que es real, y que Dios puso en nosotros ese sentir que Él tiene. No somos, quizás ustedes dirán, semejante a Dios, si Dios no tiene cuerpo, Dios no se ve, si muchos de nosotros somos diferentes, hay morenos, hay altos, hay rubios, pero Dios está hablando de lo que está en nuestro corazón. Eso es lo que nos hace semejante a Él, al razonamiento, que somos totalmente diferentes a los animales. De animales no tenemos nada. Solo que el enemigo, cuando tú le abres una puerta, él entra y te confunde. Y eso es lo que está pasando en la juventud de hoy en día, una juventud confundida. Pero te invito en esta hermosa tarde a que te acerques a Dios y Él te ayudará y te sacará de esa confusión y verás que tu vida cambiará. Así que hasta aquí esta enseñanza que el Señor puso en mi corazón. Les invito a compartir, comparte y comparte. Dale like para que sea compartida en todo el mundo entero. Es una palabra de parte de Dios, porque sabe lo que está aconteciendo en estos tiempos con la juventud. No solamente con la juventud, también gente mayor, gente adulta está en esas situaciones, y Dios quiere bendecirnos. A Dios le duele cuando su creación la quieren dañar, cuando lo que Él ha creado perfecto lo quieren hacer imperfecto. Usted es hombre, fue creado perfecto. Usted es mujer, fue creado perfecto. Los animales son animales y fueron creados perfectos. Las plantas son plantas y fueron creadas perfectas. Nada de lo que Dios hizo fue imperfecto. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Y así lo dice su palabra y así lo hemos comprobado. Todo lo que Dios ha hecho ha sido bueno. Así que un beso y un abrazo para todos, y que el Dios de la gloria les siga bendiciendo grandemente. Y no se te olvide compartir esta palabra, que sé que será de gran bendición. Atentos a sus hijos cuando vean esos comportamientos, reprendan en el nombre poderoso de Jesús y dile: tú eres un niño inteligente, tú eres más que un animal, tú eres importante. Dile: tú fuiste creado a la imagen de Dios Todopoderoso, tú tienes poder porque tú eres criatura divina de Dios, tú eres creado a la imagen del Dios Altísimo. No acepte que tus hijos vengan diciendo de que se creen animales o son compatibles animales, o que ya no quieren ser hombres siendo hombre, o que ya no quieren ser mujer siendo mujer. No los aceptes, porque el Señor todo lo hizo bueno y perfecto. Hasta otra próxima transmisión, otro próximo video. Si Dios me lo permite, lo que Dios ponga en mi corazón, eso lo compartiré con ustedes. Bendiciones.